A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos aprendiendo del carácter de Dios en el libro de Génesis. Pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque a través de cada capítulo que encontramos en el libro de Génesis y en toda la Escritura, aprendemos acerca de tu carácter de amor, tu carácter de justicia. Que podamos siempre concebirte en la manera apropiada, tal y como tú deseas revelarte a los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy hablaremos sobre lo que llamaríamos el capítulo negro, tanto de la historia de la humanidad como del libro de Génesis. Y nos remontamos al capítulo 4 del libro de Génesis, donde encontramos al principio una historia que debió de haberse convertido en una historia grata, en una historia emocionante, pero que desgraciadamente tiene un triste final, cuando lo consideramos en todos los aspectos. Y encontramos aquí a la primera familia humana engendrando al primer hijo de la humanidad. Y nos dice el capítulo 4 del libro de Génesis, en el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí encontramos que el primer ser humano engendrado es Caín. Indudablemente debió haber sido una experiencia muy agradable, muy grata para Adán y Eva. Descubrir que a través de el cuerpo de Eva, a través de Adán, Dios podía ahora reproducir seres semejantes. Y cuando leemos este versículo, encontramos que el nombre que recibe este primer bebé es Caín, que significa adquirido. Y hay una frase que se lee en la parte final de este capítulo que dice que Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Algunos comentaristas, algunos investigadores bíblicos presentan dos traducciones distintas para esta frase. ¿Por qué? Porque cuando vamos al hebreo encontramos que en esta frase se encuentra una forma de escritura que puede significar dos cosas. Y es la expresión et, que sirve como una marca para indicar un objeto directo. Un objeto directo es aquel que recibe la acción del verbo, pero también et, que se escribe de la misma manera que la marca del objeto directo, es una preposición que significa con o a través de. Y cuando leemos esta frase en hebreo, encontramos que el hebreo simplemente dice de la siguiente manera: he adquirido un varón. Luego viene la preposición o el objeto directo y entonces sigue la palabra Jehová. Si se toma que el término et es una preposición, entonces la frase leería de la siguiente manera: he adquirido un varón a través
de Jehová. O, como se traduce, por la voluntad de Jehová. Si se toma el término et como una marca de objeto directo, entonces algunos comentadores desean ponerlo como un objeto directo, y entonces la traducción sería: he adquirido un varón, Jehová, o que es Dios. Lo cual significaría que Eva estaría pensando, según esta traducción, que ese hijo varón que estaba adquiriendo era el cumplimiento de la promesa de Dios, y que realmente ella estaba dando a luz a Jehová, o estaba dando a luz a Dios o al Salvador prometido. Sin embargo, encontramos que la acción directa de el objeto directo recae sobre la palabra varón, y después sigue la preposición que se ha traducido como con Dios o a través de Dios. La Septuaginta, que es la versión griega, traduce a través de Dios. Ahora, aunque Eva pudo haber pensado que Caín era el Salvador prometido, y por eso algunos sugieren que entonces la traducción es que Eva dijo: he adquirido un varón que es Jehová, o este es Jehová, o este es el Salvador. Pero es un comentario que surge en base a la forma en que se desea interpretar la preposición et. Por lo tanto, el término Caín significa adquirido. Y luego nace Abel, de quien no se hace exactamente un comentario, pero viene de un término hebreo que significa vapor, o algo que se esfuma, o algo que se desaparece. Y encontramos aquí que el énfasis de este capítulo se encuentra en la ofrenda que desearon presentar tanto Caín como Abel. Y cuando llegamos a esta expresión de el versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La palabra ofrenda que encontramos aquí viene del hebreo minjá. Minjá es la segunda ofrenda que se encuentra en el libro de Levíticos, en el capítulo 2, después de la ofrenda del olá. Y minjá significa literalmente presente, un regalo. Por lo tanto, se debe de entender que estas ofrendas que estaban ofreciendo Caín y Abel era algo que ellos deseaban regalar a Dios. Encontramos en el libro del Levítico que es como una ofrenda de gratitud. Indudablemente era una ofrenda de agradecimiento por las bendiciones de Dios para Caín, que era un labrador de la tierra, y para Abel, que era un pastor de ovejas. Ahora, se menciona el hecho de que en el caso de Abel, trajo una ofrenda de los primogénitos, dice el versículo 4, de lo más gordo de ellas. Aquí encontramos el término gordo, que se traduce como gordo, viene del hebreo hebel. Hebel significa grosura, pero el énfasis es de lo más escogido, de lo mejor, o sea, los mejores frutos cuando se desean ofrecer a Dios, tiene que ser lo más escogido. Y es lo que podemos decir correspondería a las primicias, donde también en el libro de Levíticos encontramos que las primicias se ofrecían de lo más escogido, de lo jebel, de lo más gordo. Por lo cual aquí nos enseña que las ofrendas para Dios deben ser siempre lo mejor. Pero ¿por qué razón Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Alguien podría pensar, bueno,
¿Será porque Caín ofreció el fruto de la tierra y no ofreció un cordero? Y porque Abel sí ofreció un cordero, que era el símbolo de Jesús, entonces sí fue aceptada. Realmente no, porque como ya dijimos, esta era una ofrenda minjá. Y en el capítulo 2 del libro de Levíticos, una ofrenda minjá se puede ofrecer de cereales, de frutos. Por lo tanto, el problema no era la ofrenda. La ofrenda era correcta. Había un problema en la ofrenda de Caín que descubrimos cuando leemos el contexto. Y ahora vemos que al no ser aceptada la ofrenda de Caín, lo cual significa que de alguna manera Dios hizo distinción al aceptar la ofrenda de Abel. Pudo haber sido que la ofrenda de Abel sí se encendió y que la ofrenda de Caín no se encendió, pero Caín supo que su ofrenda no había sido mirado con agrado delante de Dios. Y notamos aquí la reacción. A menudo cuando nosotros cometemos errores, buscamos culpar a alguien y buscamos descargar nuestra ira con otras personas o inclusive con Dios mismo. Y encontramos dos cosas que ocurren en Caín. La primera es que se ensañó en gran manera y la segunda es decayó su semblante, según el versículo 5. ¿Por qué Caín se enojó? ¿Por qué se ensañó? Ahora, ese término significa que él no estaba enojado consigo mismo. Él estaba enojado con alguien más. Y el hecho de que decayó su semblante significa que cambió su semblante, su actitud cambió. En otras palabras, se transformó el semblante de Caín. Una actitud que a menudo también se refleja en nosotros, los seres humanos, en nuestro tiempo. Cuando hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos agradan, y a menudo sentimos que nosotros no somos responsables. Pero una de las cosas que aprendemos en este capítulo acerca del carácter de Dios es que Dios es un Dios justo. Dios no es un dictador. Dios no impone a nadie. Dios desea entrar siempre en un diálogo con sus hijos, aun cuando sus hijos se equivoquen, aun cuando sus hijos se rebelen. Dios siempre desea ser justo y por esa razón Dios busca a Caín a través de un diálogo donde Dios desea que Caín no esté culpando a otros por los errores que él ha cometido, sino que él se pueda ver a sí mismo y que pueda ver que cuando las cosas se hacen bien, los resultados son buenos. Por esa razón, Dios le pregunta a Caín en el versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído o has transformado tu semblante? Y esta pregunta de Dios tiene una respuesta de Dios. Caín, indudablemente, no podía responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque él no podía demostrar que Dios estaba equivocado cuando no aceptó su ofrenda. Él lo sabía. ¿Cómo podía demostrar que Dios había cometido un error? Pero Dios sí puede demostrar que Caín sí ha cometido un error. Y cuando encontramos en el versículo 7 la primera declaración de Dios y la pregunta, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esta frase de Dios, si bien hicieres, ¿qué significa? Que Caín sabía cómo debía de hacer las cosas y que sin embargo Caín no las hizo en la forma en que Dios le había mostrado que debían hacerse. Caín sabía cómo debía haber ofrendado, pero no lo hizo bien porque no quiso hacerlo bien. Porque a menudo no queremos hacer las cosas como Dios desea que las hagamos,
sino queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces en el diálogo Dios sigue diciendo, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con esta frase, Dios ahora le está presentando un discurso teológico a Caín. ¿En qué consiste ese discurso teológico? Si tú no deseas hacer las cosas como Dios quiere, entonces tú estás haciendo las cosas como el pecado, como el enemigo, como el autor del pecado quiere. Por lo tanto, no hay para dónde irse. Simplemente o hacemos las cosas como Dios las pide, o hacemos las cosas como el enemigo desea que las hagamos. Ahora, con esa expresión, Dios utiliza la siguiente frase: el pecado está a la puerta. Y cuando se lee esta frase en hebreo, encontramos que Dios está diciendo, si tú no quieres hacer el bien, estás poniéndote en las manos del pecado. Y el pecado no está lejos, el pecado está allí agazapado como un animal feroz, solamente esperando que tú tomes la decisión de hacer lo malo para poder caer encima de ti y poder devorarte y poder destruirte. Sin embargo, hay algo que Dios agrega. Aquí Caín ahora tiene que confrontarse con él mismo. Ahora Dios lo confronta, pero él tiene que confrontarse con él mismo. Y al confrontarse consigo mismo, Caín tiene que tomar una decisión. Y son las que Dios les está poniendo. Primero, ¿quieres hacer el bien o quieres hacer el mal? Sin embargo, ahora Dios presenta otra vez un aspecto importante de la libertad humana, del libre albedrío y del hecho de que en nuestra perdición o en nuestra salvación nosotros somos los que tomamos las decisiones. Por eso dice allí, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa a ti será su deseo? Que el deseo del mal no puede apoderarse de Caín, sino que Caín tiene el poder en sus manos, en su voluntad, de poder desechar el pecado si él desea, o de entregarse en las manos del pecado. Ahora, la expresión tú te enseñorearás de él quiere decir que Caín sí podía tener la fuerza de voluntad para poder sobreponerse a lo malo. Si él tomaba la decisión, Dios le dijo, tú eres Señor sobre el pecado, si tú así lo deseas. Pero como todo, Dios no puede obligar a los seres humanos y por lo tanto deja que Caín tome las decisiones. ¿Y qué decisión fue que Caín ahora toma? Bueno, los siguientes versículos nos habla. En el versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora podemos ver el resultado. Lo que Dios le había dicho a Caín era verdad. Si él entregaba su voluntad al pecado, el pecado estaba allí listo para destruirlo. Desgraciadamente, el pecado no solamente destruye a los pecadores, sino a menudo el pecado también destruye a los inocentes, a los justos. Y en este caso, no solamente el pecado destruyó a Caín, sino Caín sirvió como instrumento del mal para matar a su hermano, para quitar la vida a su hermano. Y alguien podría pensar, ¿por qué Dios permitió que Caín matase a Abel si Abel era un hombre justo? Porque Dios desea enseñarnos una lección. En este mundo de pecado, en este mundo de maldad, no solamente
los malos sufren, sino también los buenos sufren y a menudo injustamente. Por lo tanto, el mal, el pecado, no solamente puede destruir a los malos, sino también puede dañar a los buenos, como en este caso que vemos ahora. Ahora, nuevamente podemos decir, Dios está allí para dialogar con Caín. Y esto nos enseña algo muy grande y muy hermoso del carácter de Dios. No importa los errores que hayamos cometido, Dios desea siempre redimirnos. ¿Acaso había un pecado más grande para Caín que haber asesinado a su propio hermano cuando todavía la muerte no se conocía? Por lo tanto, podemos decir que aunque Caín fue el primer ser humano engendrado, Abel fue el primer ser humano victimado. Y esto realmente debió haber sido algo tan grande, tan doloroso para Adán y para Eva. La destrucción de sus primeros dos hijos. Y todo porque los seres humanos a menudo deseamos contender contra Dios. Y nuevamente Dios desea redimir a Caín. Y ahora Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel? Dice el versículo 9, tu hermano. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí encontramos ya otras implicaciones. Así como cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Ahora le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios no sabía lo que había ocurrido? Dios lo sabía. Pero Dios le pregunta tanto a Adán como a Caín ahora, porque Dios desea que nosotros aprendamos a enfrentar nuestra responsabilidad. Y Caín era responsable del pecado. Y por lo tanto, Dios deseaba que Caín reconociera su responsabilidad por el mal. Sin embargo, en lugar de reconocer y arrepentirse, ahora Caín busca una forma de evadir a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Podemos decir que este era tal vez el paso final para Dios. No solamente lo había matado, sino ahora estaba mintiendo y tratando de engañar a Dios. ¿Acaso podía engañar a Dios? ¿Acaso Dios no sabía todo lo que estaba pasando? Y cuando llegamos a este punto encontramos que Caín ya había tomado sus propias decisiones. Y esas decisiones estaban ahora teñidas no solamente de sangre, de violencia, sino también de mentira y de rebelión. ¿Qué podía hacer Dios? Ahora Caín sufre, no por el peso de su pecado, no por el pecado que ha cometido, sino por las consecuencias que él sabe que pueden venir a causa del pecado. Y entonces el versículo 13 nos dice, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín trata ahora de responsabilizar a Dios. Tú ahora me echas de la tierra. Tú me mandas fuera ahora de este lugar. Y no solamente me mandas fuera de este lugar, sino también me mandas fuera de tu presencia. Y cuando llegamos a este punto, nosotros preguntamos, ¿acaso fue Dios el que lo echó fuera de su presencia? ¿O Caín se había alejado de la presencia de Dios y él mismo había decidido apartarse de Dios? Por lo tanto, a menudo deseamos o queremos culpar a Dios de nuestras propias decisiones equivocadas. Dios nunca echó a Caín de su presencia,
Simplemente Dios le estaba diciendo a Caín, tú mismo me desechaste y tú mismo decides ahora no estar en mi presencia, sino ahora decides obedecer al pecado. Y encontramos que aún Dios en su misericordia protege a Caín, porque ahora Caín tiene miedo, no porque está arrepentido por el pecado, sino por las consecuencias que sabe. De ahí en adelante, él será reconocido por cualquiera de los descendientes de Adán como un asesino, y él piensa que al ser considerado un asesino, cualquier persona puede tomar venganza de él. Pero encontramos que en su misericordia, Dios dice en el versículo 15, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Cuando llegamos a esta parte, vemos todavía la protección de Dios. Y esto nos muestra cuán misericordioso es Dios para con los seres humanos que nos apartamos aún de Él. Dios protege a Caín, aunque Caín ha tomado la decisión de alejarse de Dios. Indudablemente, este fue un acto de Dios de misericordia, para dar a entender a Caín que aun si en algún momento él deseaba reconocer a Dios, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Pero encontramos ahora a la descendencia de Caín. Y aunque hay varios descendientes que encontramos en este capítulo, finalmente se centra en uno de sus descendientes que tiene por nombre Lamec. Y dice el versículo 18, y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ahora, Lamec es distinguido en este capítulo por 2 situaciones específicas. La primera que encontramos allí es lo que dice el versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Por lo tanto, Lamec aparece como el primer bígamo aquí en la Escritura, el primer hombre que toma 2 mujeres juntas, 2 mujeres a la vez. Y podemos decir que aquí podemos encontrar cómo los hombres descendientes de Caín comienzan a distorsionar el plan original de Dios. Pero no solamente eso. Ahora encontramos que Lamec es un hombre también violento, que es un hombre que sigue los pasos de Caín. ¿Por qué? Porque también es un asesino, y encontramos también que es un hombre vengativo. Y los siguientes versículos nos hablan acerca del carácter de Lamec. Y dice el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Aunque aquí esta expresión aparece como un futuro, a un varón mataré por mi herida. Realmente esta expresión hebrea se puede traducir como un pasado. He matado a un hombre por herirme. Lo cual significa que Lamec no solamente se había convertido en un bígamo, sino también se había convertido en un criminal. Y no solamente habla de haber matado a un hombre por herirlo, sino también haber matado a un joven, a un mancebo, por haberle golpeado. Por lo tanto, podemos ver que el mal, la tendencia a lo malo, también se transmite a través de las generaciones.
Y aquí quien hereda el carácter de Caín, las actitudes de Caín y la rebelión contra Dios de Caín es Lamec. Pero no solamente en la medida de Caín, sino ahora en una medida aún más grande, más extrema, más multiplicada. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que el que matase a Caín sería vengado 7 veces. Pero ahora vamos a ver la expresión de Lamec en el versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora, ¿qué nos enseña esta expresión? Bueno, el número 7 en la Escritura es el número de la plenitud. Por lo tanto, Dios había dicho, si alguien mata a Caín, va a ser vengado completamente. Pero ahora Lamec desea llevar ese número a una expresión máxima. Podemos decir más allá de donde ya no se puede llegar. Diciendo, si a Caín lo van a vengar 7 veces, bueno, a mí me tendrán que vengar 70 veces 7. Por lo tanto, Lamec está diciendo, si la venganza o el odio puede llegar a 7 veces, yo voy a hacer que la venganza y mi odio llegue hasta 70 veces 7. Ahora es interesante cuando leemos esta expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión la volvemos a encontrar otra vez, por única vez, en el Nuevo Testamento. Y la encontramos precisamente en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21, donde Pedro le dice a Jesús, dice este versículo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego agrega, ¿hasta 7? Bueno, en esta pregunta de Pedro, nosotros encontramos que Pedro reconoce que el número de la plenitud es el número 7. Por lo tanto, el perdón, si se lleva a 7, podemos decir es el perdón completo, es el perdón pleno. Pero ahora Jesús vuelve a utilizar la misma expresión que utiliza Lamec ya en el capítulo 4. Y ahora Jesús le responde a Pedro, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué Jesús utiliza esta expresión del Antiguo Testamento? Bueno, porque lo que Jesús ahora desea enseñar es lo siguiente. Si alguien puede elevar el odio y la venganza, como Lamec, hasta 70 veces 7, que son 490 veces, entonces la venganza no puede estar por encima del perdón, porque el perdón solamente sería 7, mientras que el odio y la venganza serían 70 veces 7. Por tanto, Jesús utiliza la misma expresión de Lamec para decir, así como el odio puede llegar hasta 70 veces 7, y podremos decir, ha rebasado todos los límites, también el perdón puede llegar a 70 veces 7 y rebasar todos los límites para sobreponerse al odio. Por lo tanto, con esta expresión Jesús está diciendo, no hay odio que sea más grande que el perdón. No hay odio humano, por muy acerbado que sea más grande que el perdón que se puede ofrecer. Por lo tanto, nadie puede decir, esto no puede ser perdonado. Este odio, este rencor, este deseo de venganza no puede ser perdonado, porque Jesús dice, si el odio puede llegar a 70 veces 7, la venganza puede alcanzar, el perdón, puede alcanzar el mismo grado, puede llegar a la misma plenitud, al mismo nivel. Por lo tanto, no hay rencor, no hay odio que se pueda sobreponer al perdón. Y esto nos enseña, esto nos muestra cómo el carácter de Dios está por encima del carácter del pecado. Y cómo Dios no solamente desea dialogar con los pecadores, sino Dios desea redimirlos. Y cómo Dios desea dar más de una oportunidad a todos los seres humanos. Así como Dios deseó redimir
a Caín, así como Dios deseó perdonar a Caín y así como Dios invitó a Caín para que tomara el camino del bien, Dios también nos invita a nosotros. Si nos hemos equivocado, si hemos culpado a otros, si inclusive hemos culpado a Dios mismo por nuestros propios errores, Dios nos extiende todavía su mano y nos extiende su misericordia, nos extiende su amor y nos extiende su perdón. Que nadie resista a este amor de Dios, que nadie resista a esta invitación de Dios, que nadie resista al carácter amoroso de Dios, porque Dios desea redimirnos. No importa quiénes seamos, no importa los errores que hayamos cometido. Dios solamente busca y desea nuestra salvación, que podamos responder a ese carácter de amor de Dios. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.